Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces yo me asusté mucho, ya no sabía si seguir para allá donde estaba esa puerta, de pronto volvía a salir ese bulto, o qué hacer. A la final salí corriendo, pero yo de que lo vi. La potencia de Concordia en turismo no es la que mucha gente piensa que es, por ejemplo, la de Jericó, son unas casas muy bonitas, es la Madre Laura, tradición religiosa. Nuestra potencia aquí, aparte del paisaje, es la cultural y literaria. Dice así: sembré una flor sin interés. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcasts con Andrés Cannon. Hoy tenemos un invitado muy especial, multifacético, le gusta cantar en el área de publicidad y también es comunicador. Bienvenido el amigo Diego González a este podcast con Andrés Cannon. Hola Andrés, muchas gracias hombre por esta invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes parte de mi vida, porque esta historia es muy larga, pero claro, con todo el gusto la quiero compartir con mis concordianos y toda la gente que me conoce, y que algo se pueda aprovechar también de esta historia, para mí pues satisfactoria, digámoslo así. Quisimos traerlo a este podcast porque tiene una historia muy bonita, Diego. Más que es una persona que es un comunicador, que es un director audiovisual prácticamente y también es cantante. Entonces vamos a contarle a toda la gente quién es Diego González. Sí, Andrés, yo soy una persona que, bueno, he tratado de toda mi vida marcarla sobre la base de lo que es correcto, de lo que le aporta a la gente que me rodea. Eh, He tratado como de no basarme solamente en mi progreso, sino que aparte de esto se logre un bienestar para la comunidad. Bueno, eso me ha llevado, como lo mencionó ahorita usted, a estas diferentes facetas. Una de ellas la música, la otra el diseño gráfico, la publicidad, la parte audiovisual, que me ha llamado la atención desde que estaba en el colegio. Pero en esa época pues era un poquito complicado uno incursionar, porque no estaba en los medios, no estaba la academia lo suficientemente accesible aquí en Medellín. Entonces era como un sueño imposible en aquella época. Estoy hablando de los años 80. 80. Pero bueno, ya cuando la Universidad de Antioquia montó pues este programa de comunicación audiovisual y multimedial, en el 2002 creo que fue, yo empecé con los primeros comunicadores. Yo estaba en esos primeros 40 estudiantes de comunicación audiovisual, y afortunadamente me gradué como uno de los primeros 4 comunicadores audiovisuales de la Universidad de Antioquia. Eso es como otro bonito episodio que tengo para contar. O sea que prácticamente es salido de la Universidad de Antioquia en la parte de la publicidad y todo lo que tiene que ver con lo de comunicador. Comunicación audiovisual, sí, Eso. de la Universidad de Antioquia. Entonces es un director de comunicación y de algo como audiovisual. ¿Es así? La especialidad es la parte audiovisual. Sí. Nosotros, pues, la Universidad de Antioquia forma más como en la parte de contenidos, en la parte de narrativa audiovisual. No es tanto técnica, pero ya uno la parte técnica pues la va, obligatoriamente la tiene que ir desarrollando. Allá se dan unas bases, pero ya uno pues en esto, como en cualquier otra profesión, tiene que afinarlo mucho ya en el mundo real. Entonces yo creo que se ha logrado un buen objetivo, y hemos alcanzado logros que ya por ahí se ven, cositas. Bueno, vámonos hacia atrás, o sea, a la historia. Ya de niño, de colegio, de escuela, de pueblo, como se dice. ¿Y cómo se inició? ¿Qué fue lo primero para usted? ¿Cantar o en la parte audiovisual? Pero siempre ha sido algo alterno, desde niño. Eh, en mi familia se acostumbraba mucho las fiestas, como en casi cualquier familia, diría uno, antioqueña. La reunioncita familiar, los fines de año, se acostumbraba mucho poner música para celebrar pues estas fechas especiales. Y no sé por qué a mí
mi abuelo y mis tías como que detectaron que yo cantaba o que me salía bien las O canciones. sea, estaba demostrando que había en la familia un gran talento. Exacto. Entonces el abuelito me decía, cante pues cualquier canción de esas infantiles o cualquier... Sí. eh, había una canción de... A ver si la recuerdo. Eso, vamos a aprovechar que trajo por aquí una guitarrita y también vamos a darle como a este podcast como algo bien animado. Había una parodia que me enseñó, creo que fue mi abuelo que me la enseñó, decía así. Yo tengo un carrito viejo, ¿quién me lo quiere comprar? Lo vendo porque es muy viejo y ayer me hizo varar. Las llantas son de madera. Bueno, y Ahí así se fue fue. como incursionando como en la parte de la música, integrándose ahí. Exacto. Yo esa canción la cantaba, pues obviamente no con la guitarra fue mucho después, pero yo tenía unos 5 años cuando mi abuelito me decía que cantara eso y era cuestión de todas las fiestas. Entonces la familia fue muy importante y fue, digamos, la semilla donde yo vi nacer el Diego cantante. Ya después también teníamos la costumbre, mi papá era un trovador, pues un trovador familiar. Sí, sí, sí. No era trovador profesional, pero sí con los amigos y en la familia. Él empezaba la tanda de trova y ya nosotros por obligación teníamos que aprender para contestarle la trova a él. Sí. Entonces yo decidí algún día, ya estaba pues un mayorcito, digamos unos 13, 14 años, yo decidí que tenía que aprender a tocar la guitarra para acompañar la trova. Yo no quería ser cantante, sino quería ser trovador. Porque estamos en el pueblo de la cuna de la trova, En la cuna de prácticamente la por trova. Ñeto y por Salvo Ruiz. Exacto. Somos cuna de la trova, gracias a Dios, y ahí también comenzó como la excursión de quiero aprender a trovar. Yo quería trovar y en alguna ocasión, como le digo, pues aquí en Concordia no había escuela de música, no había un profesor de música, era Sí. muy difícil encontrar una guitarra, pero mi abuelita sí tenía una guitarra para la familia. Y en alguna ocasión vinieron unos trovadores a un festival de trova, estoy hablando de 1985, O sea, ochentero. 85 más o O menos. sea, era la época más o menos donde yo apenas estaba iniciando, ¿Usted pues sí había como... llegado a este mundo ya? ya, en 1982 ya. Ah, bueno. Entonces yo me fui para el parque y esperé que uno de los trovadores saliera por allá. Sí, Resulta que al trovador lo contrataron para dar una serenata. sí, Y yo como Amparo Grisales, yo me ericé cuando él, ahí en el kiosco, en las escalitas del kiosco, con la familia que lo había contratado, él empezó a preparar la canción, que recuerdo también perfectamente cuál era. Y yo me quedé fascinado con esa canción, con esa forma. Entonces también relacioné, los trovadores también cantan. Eso como que se me alumbró ahí en ese momentico. La canción es una canción muy bonita que yo incluso la compartí en muchas serenatas después, que era esta. Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, que es para ti. Y yo le dije a él que me enseñara solamente el ritmo de la trova, él pues que no me enseñara a tocar guitarra, sino que cómo me acompañaba yo en la trova. sí. Y él muy generoso se acercó y me dijo, vea, este es el primer tono, este es el segundo tono y este es el tercero. El verso está son 4 líneas y cada línea usted le hace esto. Yo tengo muy buena memoria fotográfica y me grabé eso. Y me fui para mi casa con la guitarra y eso fue lo primero que yo aprendí con la guitarra, cómo acompañarme en la trova y no me interesaba nada más. El acompañamiento de la trova es únicamente en guitarra, porque hay otro instrumento que también lo hace. El instrumento natural de la trova es el tiple, Tiple, sí, pero la guitarra pues también también se se puede. puede. Porque uno ha visto festivales de la trova y el principal instrumento ahí es algo así similar como a la guitarra.
Tiene la Por misma eso. forma, pero tiene 12 cuerdas. Exacto, pues yo conocimiento de instrumentos musicales más bien pocón, pero en cuestión de guitarra es más diferente en, ¿cómo es que se llama esa otra instrumento? El tiple. El tiple, sí. Porque yo también he visto unos trovadores que es como una guitarrita más pequeñita, incluso más pequeña que la guitarra y que el tiple. Es el 4, que es apenas cuatro cuerdas. Pero también lo hacen bien ahí. O Sí, sea, se hay puede. cualquier instrumento que se puede tocar en la trova. También lo están haciendo en organeta y ya más instrumental, que Sí. ya eso ya ha venido como más a la tecnología. Sí, Entonces, pero estamos hablando del ya que aprender a tocar la guitarra y cómo inició usted en la parte de la trova, porque usted quería ser un trovador. sí, entonces ya yo en la familia, yo ya era muy contento porque yo sacaba la guitarra y ya trovábamos, mi papá, mi primo y yo, éramos los 3 trovadores y ya eso era infaltable, pues ya nos pedían siempre el show de trova. Fue pasando el tiempo y ya la gente le pedía una parte de la trova que cantara alguna canción. Entonces, como uno es muy gomoso, pues yo me aprendí algunas canciones, ya empecé como a ampliar el espectro de acordes, de ritmos, empecé como a... Me encontré como que mi Dios le pone a uno las cosas, por allá en una basura, cerquita de mi casa, yo me encontré un libro de un método de guitarra y yo empecé a leer ese libro. Yo, pues me apareció, como le digo, en la basura, en una basura que estaba por Sí, ahí. Yo, pues me llegó, no tuve que comprar libros, sino que con ese libro yo empecé a aprender las diferentes posiciones, los acordes, los ritmos, y ya uno ayudándose por ahí con cassette, que es lo que se usaba en aquella época, el cassette de cinta, pues empecé como a montar mi primer repertorio y nunca lo pensé pues como algo comercial, sino simplemente para entretener la familia, las fiestas familiares. es que en cuestión casero en la casa, habían unos grabadores que uno le ponía play y rey y uno mismo se grababa. Sí, Le tocó hacer esa parte también, también. grabarse en una grabadora, ver cómo tocaba la guitarra y también la voz cómo le salía. Hacer como sus grabaciones allá caseras. También le tocó. Era, es bonito porque a uno le tocó la parte analógica de las cosas. No había nada digital, obviamente pues no existía internet. Entonces si yo quería aprenderme una canción, tenía que conseguir el disco de 45 revoluciones o el de 78, el LP que llamamos, o tenía que ir a hacerlo grabar donde una de las personas que ofrecían ese servicio me lo grababan en un cassette, entonces ya yo me iba con el cassette para la casa, tenía que adelantar, devolver, hasta que me aprendiera la canción. Escribir la letra con lapicero en un cuaderno, Sí. era algo muy natural y muy bonito. Pues hoy tenemos otras comodidades y otra tecnología que hace que todo sea más rápido y más fácil, entre comillas, pero me tocó vivir esa parte romántica, digamos, de la música, de aprender con toda ¿cómo dicen los La abuelos? técnica o... Sí, untándome de todo. O sea, me Sí. tocó hacerlo un poquito más difícil y eso pienso que ayudó bastante. ¿Se acuerdas de pronto de la primer trova que se echó cuando empezó No, a sonarse la guitarra con la trova? no, porque la trova es una cuestión que nace y muere en el momento. O sea, Sí. un trovador es difícil que recuerde cómo fue, incluso la última trova que yo haya hecho en la vida, no sé cuál fue. Porque una trova es lo bonito de la trova también. La trova nace en ese momento y ahí se quedó para el recuerdo y la memoria de las personas de pronto que están ahí o si se grabó en algún medio digital. Pero la trova tiene esa magia de que es una chispita que se encendió y se apagó. De pronto, como somos cuna de la trova, hay veces uno a otra parte, oye, usted es de Concordia, esto es cuna de la trova. Tírese una trova, puede ser de muy concordiano. Entonces uno dice, "No, tírese la trova". Aquí le digo una trova y seguro a mí me sale.
Que esté bien bueno este podcast que es con Diego González. Salió buena la trova. Diego, en cuestión de la música que estamos trabajando, ¿ha tenido de pronto algunos disgustos cuando vas a cantar por ahí? En esto ha pasado de todo. Anécdotas que unas que son muy graciosas, otras que son maluquitas, ¿sí? Incluso pues esto hay que saberlo manejar, esta profesión de la música hay que saberla llevar porque generalmente los ambientes musicales aquí en nuestra cultura son rodeados de licor y el licor a veces hace que algunas personas, las que están en el ambiente, pues a veces se vuelven violentas o a veces no les gusta X o Y cuestión, sea de uno o sea del entorno de lo que está ocurriendo. Entonces uno tiene que saber manejarla muy bien y tiene que estar preparado para esas cosas. Sí, me ha pasado eh, anécdotas, pues voy a mencionar una que fue más bien graciosa, Sí. no fue violenta, sino que fue cuando yo estuve en una época que estuve cantando con José Alvis, que fue el vacunador de acá de Concordia. Como algo dueto. Dueto. Dúo o dueto. Dueto Recuerdos nos hacíamos llamar nosotros. Pero hace mucho tiempo entonces. Nosotros empezamos en el 92, creo, 92, cuando él llegó a Concordia a trabajar. Conformamos el dueto y obviamente pues las primeras eran 5 canciones, ya después íbamos montando otras y llegó a ser un repertorio bueno y llegamos a ser pues los músicos del pueblo. Nosotros nos buscaban para todo, Día de la Madre, día para cumpleaños, festejos familiares. En una ocasión, pues, de la anécdota que quiero contarles con el dueto Recuerdos con José, alguien nos contrató para dar una serenata de reconciliación. Él dijo, búsqueme unas canciones para cantarle a mi esposa porque estamos peleados. Entonces, nosotros, claro, preparamos unas canciones muy bonitas, muy románticas y cuadramos de que la serenata iba a ser, por decir algo, a las 8 de la noche, que nos encontrábamos en tal esquina de Concordia y que ya él llevaba la mediecita de aguardiente y todo quedó pues como muy cuadrado. Efectivamente, llegamos a la hora que habíamos acordado, nos encontramos con el cliente y nos fuimos los tres para la casa de él. Cuando nos dispusimos ya a hacer la serenata, empezamos muy entonados, nosotros bien románticos, y llega con la primera canción, y pues está, por decirlo, la cantamos. Entonces el esposo tocaba la puerta, amor. Y ella no salía, no prendía la luz tampoco. Amor, y tocaba la puerta y nada. Entonces nos dijo, hey muchachos, esperen un momentico, paren la música, párenla. Cogió las llaves, porque era la casa de él, obviamente. Cogió las llaves, abrió la puerta. Venga, mejor aquí en la sala. Entonces entramos hasta la sala, que para asegurar pues, la serenata. Y ya en la sala empezamos con una... muy románticos y nosotros todos entonados, ya esto va a ser muy lindo y todo. Amor, es para ti, te amo, te quiero. Resulta que no salía la muchacha. Entonces dijo, no, señores, un momentico, voy a ir a la habitación de que salga porque yo quiero darle esta serenata. Y fue a la habitación y no estaba, fue a la cocina y no estaba, y ella no estaba en la casa. Ay, Dios. Entonces le dimos serenata a esos muebles, eso fue algo pues muy gracioso, ya el tipo muy triste, pues obviamente se fue y ya al rato supimos que estaba por allá en la terraza pasando bueno. Es una de las anécdotas que podemos contar y que fue bastante gracioso. Pues muy triste uno llegar a una casa, llevar una serenata a una mujer y que no, verdaderamente no esté, eso es algo, porque se pierde todo, esa armonía o ese detalle que uno tiene con la persona de llevar una serenata y no encontrar a nadie, eso es muy triste. Otra cosa, don Diego,
¿Usted cree que se ha perdido las serenatas y cómo conquistar a las muchachas hoy en día? Sí, todo en la vida es una evolución, incluso en aquella época de los 80, los 90, pues nosotros estábamos recuperando porque se había perdido un poquito también. Por esa época no era muy usual lo de las serenatas. Nosotros la recuperamos, digamos que la pusimos de moda por muchos años. Nosotros nos buscaron durante muchos años como dueto pues, para dar esas serenatas. Era una muy bonita excusa para decirle a una persona te quiero, o decirle perdón, o simplemente mantener un lazo familiar, porque no necesariamente era de amor, también pudiera ser de familia. Eh, Todo en la vida, como le digo, es una evolución, pues ya hoy son otras costumbres. Hoy la gente está más, las noches se la dedica más a un televisor, A estos entonces aparaticos. a los celulares. La misma tecnología se ha encargado de que las costumbres cambien. Pero de todos modos, cuando ocurre, que a veces ocurre que nos contratan para una serenata, es muy bonito, sigue siendo, ahora mucho más, que ya está más, o sea, ya es más exclusivo el momento. Entonces, digamos que todo tiene su lugar y su momento y yo voy a cantar hasta que me llamen por ahí. La idea es animar y alegrar los corazones de la gente. ¿Todavía te contratan para hacer serenatas como dúo o como solista? Todavía, en ambos formatos, todavía nos llaman, claro. Y hacer serenatas todavía no. Sí, Todavía. No, es que lo más bonito es como mantener como esa cosa de las serenatas. Porque no hay como uno conquistar a una novia por decir, Diego, te voy a contratar para que vaya a las 11 de la noche, porque primero uno veía, era por ahí serenatas de 10:30, 11 de la noche cantar, porque ya supuestamente era la hora que ya la novia estaba acostada. Y esa era la tradición. Y a mí me tocó como en 2 o 3 veces ir a acompañar a algunos amigos a llevarle serenata a la novia. Y eso se veía muy bonito. Uno veía cuando salía allá a la ventana, o salía al balcón cuando era un segundo piso, o salía a la puerta si era un primer piso, y ella escucharnos y a, y a ver cómo cantaba. Y todo se veía como tan chévere con esa cosa de la serenata. sí. Esperamos que esto, pues, lo que quede de aquí en adelante, pues, disfrutarlo mucho. En Concordia hay buenos músicos, como en todos estos pueblos, hay gente que todavía puede llenar esos vacíos, porque digamos que en todas las relaciones, algunas veces hay unos vacíos, en otras ocasiones pues no hay vacíos, son relaciones bonitas, fuertes, sólidas, pero todo en la vida se alimenta con detalles. Y el detalle musical, el regalo musical es algo bien, bien bonito y es inolvidable. Eso nunca le va de la memoria a la gente. En lo musical, de pronto de aprender a tocar un instrumento, ¿usted le tocó algún semillero en Concordia con la corporación o algo así, de aprender a tocar una guitarra o hacer un grupo ya en la corporación? Sí, como yo estuve muy al tanto, yo no participé directamente del inicio de la Corporación Escuela de Música, pero sí fui muy amigo de todos desde sus inicios. Entonces, como hice parte de la primera versión del grupo Selva Virgen, Sí. yo era cantante y guitarrista, pues ahí en ese proceso yo tenía que aprender un poquito más de técnica, ya era incursionar en otro género musical que también exige un poquito de investigación y de aprendizaje. Después conformamos otros grupos, recuerdo uno que se llamaba Fonosíntesis, lo conformamos Luis Carlos, el profe Luis Carlos, Juan David, Jorge Arbey, Eh, Jason, Jorge Bello creo que ya que falleció. falleció, sí, en un accidente de tránsito. Y así por el estilo hacíamos varios experimentos y eh, varios formatos musicales que, bueno, alguna historia hicimos en aquella época. Ya ahí estamos hablando de los 90. En la cuestión de formación musical, ¿cree que Concordia le hace falta de pronto esa parte de formar más personas para que
vengan a la guitarra, los que quieran cantar. No, yo creo que Concordia es un ejemplo y es envidia de muchos otros municipios. Nosotros tenemos muy buen, muy buena academia musical. Los músicos que están enseñando acá son excelentes. Es algo que, al contrario, el regaño debería ser para la gente que tal vez no aprovechan lo suficiente la calidad profesional de estos músicos que hay aquí en formación. La Corporación Escuela de Música es algo de verdad que Concordia debería aprovechar mucho más. Sí, porque tiene semilleros desde escuela de música, como decir, la parte de cuerdas, la parte de vientos, la parte de percusión, porque por acá estuvo con nosotros en un anterior podcast Alejandro, y él es uno de esos semilleros que llegaron a la Corporación Escuela de Música y sacó un grupo de percusión muy bueno para la Escuela de Música. eh, Digo que esos semilleros debieran de continuar para seguir como con esa tendencia de, de tener esos grupos hoy en día full equipo, como se dice, o tener grandes personas, porque esos semilleros hay que seguirlos trabajando. Sí. ¿Qué le ha gustado fuera de tocar guitarra y es cantar como solista, con pista? Bueno, sí, he tenido varios episodios, varios capítulos en mi vida musical. Yo empecé con la guitarra, con las serenatas que les hablaba ahorita, y ya después empezó la moda, porque eso fue una moda, de las pistas musicales. Ya empezaron a comercializar CDs con pistas musicales, entonces ya uno empezó en esa dinámica de empezar a comprar las pistas y ofrecer El paquete. ofrecer pues, el servicio como cantante con pista, que es otro cuento pues muy distinto. Conozco músicos que no son capaces de cantar con pista, Sí. necesitan la música en vivo. Eh, y ya empecé, eso coincidió digamos con la época en que me fui para Medellín. En Medellín ya también se empezaron a conformar estos sitios donde ofrecían esa música en vivo, pero con pista. Sí. Entonces ya empecé a incursionar como en ese nuevo formato. Y como en las fiestas y mi familia acostumbraba mucho a comprar la música de los años 60, era como la que más le gustaba a ellos, pues yo heredé eso, digámoslo, de la familia y me fui por ese lado, de la música de los años 60 y 70. Entonces ya hablaríamos de cantantes como Camilo Sesto, Roberto Carlos, Leonardo Fabio, Sandro, Juan Gabriel, Julio Iglesias. Bueno, esa es la música que a mí me llamó la atención para ampliar mucho más el repertorio y yo me fui por ese lado. Incluso también influyó mucho en eso mi amigo Libardo Egidio Ramírez, el locutor de Radio Suroeste, porque él también era pues, muy amante de esa música, entonces compartíamos títulos, canciones, cantantes, él me decía, ve, Diego, monte esta canción, entonces él me sugería algunos títulos y yo llegaba a mi casa de una vez, y así fui conformando un repertorio muy amplio de música de los años 60, que considero que es mi especialidad. Yo canto boleros, tangos, rancheras, música de antaño, de todo, la tropical, pues toda la bailable, pero yo creo que la que más disfruto, la que más me llega a mí personalmente es la música de los 60 y los 70. O sea, a usted le apasiona más la música romántica de los 60, 70, 80, más o menos Sí, esa tendencia. sí. Pues una cancioncita bien buena para esta gente que les gusta de pronto los podcasts, y este día llegamos con usted para que nos toque buena guitarra. Vamos a compartir una canción precisamente del que mencionaba ahorita, Leonardo Fabio, que es uno de los cantantes con los que uno llega a la fija en cualquier auditorio. Sí. No me la voy a cantar completa, sino un pedacito para que podamos cantar otra de pronto ahora.
Cuando pasa por mi lado tan sonriente, me da una pena, me da una pena. Yo veo en su mirada una tristeza, esa tristeza que es mi tristeza. Yo sé que aunque ella finja indiferencia, está celosa, la muy mimosa. Pero es que no hay derecho ni motivo, linda y bonita, mi caprichosa. Mira que como viene se va el carnaval, el carnaval. Mira que contigo quiero estar en carnaval, en carnaval. Bonita canción de Leonardo Fabio. La muy mimosa. Fuera de la música, quiénes fueron sus referentes o su apoyo en la música? Bueno, yo siempre me incliné por esta música, tanto de los 60 como por la que nos obligaba las serenatas, las de las serenatas que hablábamos ahorita. Sí. Entonces las familias de Concordia tienen ya en su programación, en su mente, todo esto dado pues por lo que se veía muchísimo antes de que yo naciera, que eran las vitrolas o los mismos cantantes que venían a Concordia. Me contaron que aquí vinieron cantantes muy famosos, Julio Jaramillo, Óscar Agudelo, Olimpo Cárdenas estuvo aquí, dueto de antaño. Acostumbraban traerlos y el escenario natural de ellos era el teatro municipal. Y entonces eso formó una cultura musical en Concordia, que esas canciones eran las que nos pedían a nosotros para las serenatas y para los cantos así en las salas de las casas. Además, también fui yo escuchaba mucho Radio Suroeste en diferentes horarios, y Radio Suroeste también transmitía ese tipo de canciones. Entonces todo eso lo va formando a uno, le va generando un espectro musical, una configuración un repertorio musical. Entonces, digamos que los referentes míos fueron esos. Por parte de mi abuela paterna, Laura Uribe, ella nos inculcaba mucho la música colombiana. Esa sí se ha perdido mucho, la verdad. Lamentablemente, por diferentes circunstancias ya a nivel nacional, se impuso más el vallenato que la música esta de cuerda. Entonces, pero sí influye mucho en toda mi actuar actual musical. La música colombiana, todo lo del reto de antaño, Garzón y Collazos, todos los médicos que fueron pues ahora más posteriores pues a los que mencioné. La música de los Ayers, aquí también nos influyó mucho los Visconti. Esas eran figuras como que marcaron un repertorio. Y ya en la parte, también Concordia tiene una tradición por lo de los caballistas y todo esto, se pega mucho también de la ranchera. Entonces Vicente Fernández también tiene mucho que ver en el repertorio que Vicente Fernández, Antonio Aguilar, toda esa gente de México. Exacto. Aquí en Colombia la tradición es también la música popular, como es la de Darío Gómez y toda esa gente de Johnny Rivera, Jesse Uribe, Lenita Vargas, toda esa gente de la música popular. Sí. Hablando de la cuestión de las tradiciones musicales y hablando de Radio Suroeste, se ha mantenido siempre Radio Suroeste con esta música, porque uno hay veces escucha radio y todavía ponen canciones de Garzón y Collazos, música colombiana, los tolimenses, Los Visco, de Cuyo. Es que incluso hay un programa que las tardes cuyanas, una cosa así. Sí. Y todavía ponen esa música vieja. Entonces es rescatable de una emisora todavía tener esa tendencia de poner música, habiendo tanta música nueva que ha venido y que ha cambiado muchas generaciones, porque verdaderamente se ha cambiado las generaciones, pero esa emisora todavía maneja su... Es algo que de rescatar también de estos medios de comunicación, porque también ellos influyen mucho en la formación de los públicos. Sí. O sea, la gente empieza a escuchar lo que la emisora les proponga.
Y no es lo mismo una emisora en Concordia, Antioquia, que una emisora en Sucre, o no es lo mismo que una emisora en Nariño, por decir algo, que esas emisoras ya tienen una tendencia más a rescatar esta música ecuatoriana, esta música de Julio Jaramillo, digamos, y hacen, son yo me he puesto en la tarea, pues ahora que tenemos los medios y por el internet uno tiene facilidad de ir a escuchar emisoras de todo el mundo prácticamente, y por ejemplo en esta parte de abajo de Nariño, tienen digamos, ese gusto musical, que sí se centran mucho en su centro, que es la música ecuatoriana, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, pero también tienen la universalidad de recibir música. Por ejemplo, también son muy amantes de la música tropical colombiana, lo de Rodolfo Aicardi, a ellos les gusta mucho la música que se propuso desde acá, desde Medellín, los hispanos, todo eso. Entonces, como la música es tan universal y es tan bonita, tiene como esa cualidad también de que la forma a las personas y vas generando un ambiente colectivo que las sociedades responden a eso. Cuando usted encuentra una sociedad muy influenciada por el reggaetón, usted necesariamente va a ver ese resultado en el movimiento social que se ve allí. Entonces, creo que es bien importante lo que hace, como usted dice, Radio Suroeste, que mantiene esa tradición todavía de la música vieja y la mantiene todavía. Sí. Porque uno todavía escucha Tardes Cuyanas, un programa que, pues, porque las emisoras cambian de formatos y todo eso, fue Momento Azteca. Era un programa que se escuchaba y no sé, y a mí me gustaba mucho, porque esa era la música con que uno se levantaba en las mañanas y para ir a trabajar o para ir a estudiar, y Momento Azteca por la mañana. Uno siempre se despertaba con eso, con esa música y con esa emisora. Otra cancioncita bien buena, Diego, que nos pueda... bien romántica y... Esta canción tiene un contenido romántico, pero recordé cuando usted mencionó Momento Azteca. Dice así: sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los 3 días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Bonita canción. Recuerdos. ¿Has pensado alguna vez en grabar más profesional? No, yo desde que empecé mantuve un objetivo en la vida, que era alegrar lo cercano, sea una sala de una casa, sea un auditorio pequeño, grande, lo que fuera, pero siempre estar ahí cerca del público. Yo nunca me propuse, la verdad, no, tuve oportunidades, pero no me vi nunca en lo que se ven ahora, pues estos cantantes famosos la fama es muy buena, el dinero es muy bueno,
pero eso cuesta otras cosas, eso tiene usted que entregarle otras cosas, la vida familiar se altera demasiado, la salud, usted en un momento pierde muchas cosas, obviamente pues no estoy diciendo que sea malo, es un gusto que tienen algunos, lo disfrutan, los cantantes famosos sé que hacen, incluso pues de ese arte hacen algo productivo para la comunidad también, pero no lo vi nunca como una profesión o como yo lanzarme al estrellato con esta actividad, no, me gusta más algo así más íntimo, más cercano a la gente que me escucha. Es que llegar a ser profesional en la música, eso se maneja una logística muy grande y se debe manejar con un dinero porque hacer una canción cuesta. Sí, Entonces, usted quiso, no, voy a hacerme más bien, a hacerme unos covers y manejar tantos artistas y traerlos acá para yo cantar y tener un repertorio para darle a la gente, tanto en una serenata o en un club social o a un público pues que ya usted sabe manejar. Entonces, prácticamente usted se está basando es más bien en... de todos modos también influyó mucho el hecho de que yo desde el colegio yo he querido ser más gráfico, la parte gráfica, me gusta el diseño gráfico, el dibujo, ya después la fotografía, el video. Yo me inclino más por ese lado en mi parte profesional, en lo que yo quiero surgir. La música pues no la voy a descartar, pero no la veo, no la he visto nunca como ser un cantante famoso, pues para, no me veo así. Bueno, vámonos entonces para la parte audiovisual o director de audiovisual. ¿Cómo llega usted a la parte audiovisual? Sí, Andrés, yo tuve una época, toda mi vida, pues me ha gustado, como le digo, desde el colegio, me ha gustado esto del dibujo, del diseño, me he inclinado mucho por las formas, por transmitir a un papel lo que veo y lo que pienso. Entonces he estado siempre vinculado como en la cuestión del diseño. Hace algunos años, por ahí en los 90, pues yo era el encargado aquí en Concordia de hacer los avisos, los pasacalles, eh, toda esta parte gráfica del municipio. Después me dediqué algún tiempo a contratar lo de tipografía, pues yo hacía los diseños acá en un computador, mandaba a hacer, mandaba a imprimir en Medellín y como que me fui siempre enrolando por la parte gráfica. Cuando salió la carrera, cuando la Universidad de Antioquia ofreció la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, me llamó la atención. Inmediatamente no lo pensé. Digamos que ya yo estaba un poquito de una edad, yo tenía como 30 años, creo, algo así, un poquito más de 30 años, cuando salió la carrera, pero decidí que ese era mi camino. Me presenté, pasé a la de Antioquia, aprendí mucho dentro de esa universidad. No, yo coincido con todos los egresados de la Universidad de Antioquia, es lo mejor de lo mejor. Aprende uno mucho, entonces ya salí, soy egresado en 2008, desde 2008 estoy ejerciendo ya pues como comunicador audiovisual y me ha servido mucho lo que ya traía de diseño gráfico, me ha servido mucho la música, la comunicación audiovisual pues implica todos estos factores y gracias a Dios mi Dios como que me los entregó en otra época para que yo los pudiera aplicar en ese momento que ya empecé a ejercer. Eh, entonces cuando ya tuve el título de comunicador audiovisual, pues como que fue la confluencia que me dio todas las herramientas para poder estar feliz y es lo que más disfruto. A mí me gusta mucho la fotografía, el video. Es algo que sí lo disfruto, lo comparto. O sea, prácticamente le está gustando lo que estamos haciendo. Sí, Que tiene que ver con cámaras, que todos tiene que ver los con todos medios. esos medios de comunicación. Diego, en la parte audiovisual, alguna parte que es, usted es comunicador de la alcaldía en el momento, pero en la parte de la cultura, Del turismo. del turismo, eso, del turismo.
Porque uno muestra y ve en las páginas de Concordia, usted maneja lo que es la red de concordianos y las fotografías, ver paisajes bonitos, porque yo creo que usted es bueno también para los paisajes, las casas, los emblemas. Cuéntanos sobre todo eso que hemos vivido, algunos de los concordianos que de pronto ven en redes sociales, por ejemplo, Vive Concordia o concordianos que diario mostramos ese pedacito de Concordia en una casa, en un árbol. Eh, ¿Qué te inspira a usted todo esto? La parte de las redes sociales también me llamó la atención prácticamente desde que empezaron. Yo diría que creo que soy de los primeros 50 usuarios de Facebook de Antioquia, porque cuando estábamos en la Universidad de Antioquia fue que llegó la bomba de Facebook. En Sí, aquella época, antes de Facebook, existía una que se llamaba MySpace. Y ya nosotros teníamos todos MySpace y era algo pues muy básico, obviamente. Cuando salió Facebook, pues todos nos inscribimos en Facebook y empezamos. Uno al principio no entiende qué es lo que se hace ahí, pero ya después lo vimos cogiendo como el amor. Eh, entonces, cuando se crearon los grupos de Facebook, pensamos con un primo, pensamos que Concordia debería tener un grupo de Facebook exclusivo para el movimiento social de acá de Concordia, del municipio. Lo creamos, eso fue creo que el 2008, me parece que es la fecha de creación del grupo. Y de ahí para acá, es que prácticamente usted hace eso es cuando estaba en la universidad. sí, Porque usted originalmente él es el administrador de Concordianos. ¿Es así? sí, O sea, usted fue el que hizo la página como tal del grupo Los Concordianos. la creó un primo y él me invitó a administrar, Sí. pero ya él después se retiró de como hacer otras cosas de su trabajo y ya me quedé yo ahí administrando Concordianos. Eh, el grupo Concordianos pues ha sido un éxito. Yo lo comparo, yo testeo mucho los grupos de los vecinos, de Salgar, de Betulia, Urrao, y el de Concordia ha sido muy bien administrado porque nosotros tratamos de que todos los contenidos sean sobre Concordia. Sí. Y si le cuidamos, le gastamos un buen tiempo a eso. Basándonos en el éxito que tuvo Concordianos, pues en algunos años que estuve viviendo en Sabaneta, hice lo mismo y allá ocurrió también, tuvimos el mismo éxito. Ese otro Tenemos el mismo éxito, que allá existe Vive Sabaneta, con la misma filosofía, con todos los contenidos locales de Sabaneta. Y allá después tiene un muy buen reconocimiento también. Y ahí fue que también hicieron acá como una especie de su página que es Vive Concordia. Exacto. Aquí queda Vive Concordia, con muchos proyectos también de evolución. Estamos también pensando en hacer otras cosas también con contenidos. La idea es pues que siempre se mantenga esa filosofía de proyectar lo positivo o también lo negativo, todo lo que nos interese a los concordianos. Hablando de audiovisual en canales de Concordia, puedo decir Concordia TV, Concordianos, Vive Concordia, los de Concordia, porque Concordia últimamente ha venido con cuestiones de páginas, hablando de audiovisual y redes sociales. Es bueno como hacer una especie de canal, no sé. Yo he venido hablando con personas que qué bueno mostrar un canal. Concordia tuvo un canal que se llamaba Concordia TV y eso era a través de la parabólica. Y es bueno uno mostrar a Concordia más a la gente, no tanto en una red social, sino en un canal, porque hay gente que no le gusta los canales, sino ya ver desde un televisor. Entonces, ¿qué sería bueno para uno intentar llegar a la parte audiovisual en un televisor y también en una red social? Yo creo que ahí ese inicio se daría solo con voluntades. Parece que la parte técnica hoy en día se resuelve muy fácil. Existen los medios, existen personas que tienen, digamos, ustedes tienen la voluntad, tienen las ganas, tienen el conocimiento, eh, tienen la disposición. Es algo muy importante. Hay otras personas en Concordia, usted sabe que Concordia es mata de locutores, de algunas personas estarán por ahí que no las hemos conocido, pero algunos tendrán también esta facilidad de hacer presentación o de ser influencer.
Eh, yo, yo creo que hoy en día es fácil, es cuestión de que de pronto nos sentemos, lancemos la idea y empecemos a meter ingredientes a una olla que se pueda hacer. Y me parecería que todo lo que se haga en medios de comunicación en pro del desarrollo de una comunidad tiene que funcionar y tiene que recibir el apoyo en esta medida, pues en este sentido, de la empresa privada o digamos de la alcaldía o de algunas entidades que cuando vean que esto de pronto funcione, una idea como la que usted diga, como la que usted dice, eh, tiene que recibir el apoyo y estoy seguro pues que la gente lo va a recibir bien. Me parece pues que es posible y sería muy productivo. Sí, porque a mí me gustaría, pues, tanto en la parte de... Es que a uno lo ven como, bueno, este muchacho el del hotel, este muchacho el de jockey, este muchacho, pues, ahora con estos episodios de los podcasts. He querido y yo soy una persona que pienso y me gusta enfocarme tanto en lo que me gusta y lo puedo dar a conocer a mucha gente. Mucha gente me ha llegado a decir, hermano, yo quiero hacer lo que usted hace de ser DJ. Y yo no, tengo la oportunidad, no tengo el espacio, pero sí tengo el tiempo para enfocarlo o alguna cosa, pero por el tiempo no me da. Pero sí he querido, por decir, llegar a canales, por decir, a Concordia, hacer un canal y que el programa de las noticias de lo que pasa en Concordia, el canal del programa de los talentos y ir a entrevistarlos. O sea, Concordia tiene muchas personas que pueden llegar a hacer diferentes programas. Hay influencers, hay camarógrafos, hay mostrar las fotos, mostrar los cantantes, mostrar de todo. Para Sí. hacer como una especie de llenos de una programación diaria en un canalcito o en las redes sociales. Eso sería muy productivo. Me parece pues que, como le digo, pues tenemos, Concordia tiene todo esto, todo para empezarlo. Creo pues que si se lanza la idea y si logra convocar, sería algo materializable pues inmediatamente. Aquí hay mucho con que, solo falta es como reunir la La, gente. la gente, porque mucha gente me dice, ¿cuándo volver a montar una emisora? ¿Cuándo a esto? ¿Cuándo a esto? ¿Qué bacano hacer esto en Concordia? ¿Qué bacano? Pero eso es de procesos. Diego, en cuestión audiovisual, la pasión por lo audiovisual lo tiene todavía al límite. Sí, ese mundo me mueve mucho. Eh, yo pues no sé si es una virtud o un defecto, pero yo me muevo mucho en la parte de la captura de la imagen, en la toma de fotografías. Me gusta mucho la parte de la edición, la parte del montaje. Son cosas que, como le digo, no sé si es muy bueno o si es malo, pero me gusta como estar pendiente de todos los momentos de una producción audiovisual desde la planificación, desde la concepción de la idea, hasta el momento en que se proyecta, se presenta a una teleaudiencia. Eh, entonces, yo vibro mucho con eso. Vamos a salirnos de un tema que se llama lo paranormal. ¿Alguna vez ha tenido algo paranormal, Diego, que nos pueda contar? Yo tuve un episodio que no tiene nada que ver con la música ni con... Porque fue cuando estaba niño, digamos yo tendría unos 8 años creo. Eh, Resulta que en algún momento yo tenía un primo, eh, como le digo, éramos niños, entonces de la casa de mi abuela, que queda ahí cerca del monumento de la madre, mi abuelita me dijo que lo acompañara a él a la casa, a mi primo. Y, y el primo vivía por el lado de la escuela Cecilia. Entonces yo, pues naturalmente, le dije, listo, yo me voy, lo acompaño. Y nos fuimos, creo que las 9, 9:30 de la noche, que en esa época eso era muy tarde. Sí, sí. Entonces yo lo acompañé y lo llevé hasta la casa y cuando me devolví, que era justo ahí en la escuela Cecilia, yo vi como un, yo lo describo como un bulto blanco, pero caminando así como un perro.
Sí, sí. que se iba así. Y se fue, y se fue, y se metió por la puerta de la escuela. Pero, o sea, la puerta estaba cerrada. O sea, prácticamente eso Sí, era toda una... como que sí, era algo que no era físico porque se fue así caminando, yo me asusté mucho cuando vi eso y se metió por esa puerta. Entonces yo me asusté mucho, ya no sabía si seguir para allá donde estaba esa puerta, de pronto volvía a salir ese bulto, o qué hacer. A la final se salí corriendo, pero yo de que lo vi, estoy seguro. O sea, vio algo que no era ni como perro ni como gato. Fue algo extraño y que se les desapareció porque estaba una puerta ahí. Pues para uno ponerse como de perros de punta. Sí, ¿Y qué opinas de la parte paranormal, Diego? pues con esa experiencia yo tengo que decir que las cosas existen. Lo que pasa es que uno ahora, pues hay, por una parte hay mucho escepticismo, mm, pero todo esto tiene que estar, o sea, tiene que existir. Yo sí lo creo que hay cosas fuera de este mundo que conocemos, pero hay varios mundos que se encuentran y aquí tienen que llegar seres o entidades, no sé cómo decirle, entes que vienen a visitar o que coexisten con nosotros. Simplemente que pues ahora no los vemos tan seguido o tan fácil como se veían antes. Y antes la gente asegura, hace un poquito que estuvimos así en la vereda Morrón, en Yerromal, recogiendo mitos y leyendas que tenía la gente, todos ellos decían y aseguran que escucharon y vieron eh, estas apariciones, como hay uno que se llama el gritón, que usted lo escucha gritando allí y a los 2 segundos está gritando allí. Ellos lo aseguran y uno les cree, porque hay cosas muy extrañas. Entonces lo paranormal para mí es algo, no es muy conocido, tal vez no se puede evidenciar ahora, o bueno, con las cámaras que hay por ahí instaladas sí se han podido capturar muchas cosas. Entonces eso está ahí, que no sé hasta qué punto sea bueno ahondar en ir a investigarlo tanto, pues Sí. uno no se pone en esas porque de pronto se asusta más de lo normal. Pero sí, sí, sí tiene que existir algo fuera de nuestra percepción cercana, pues. Sí, porque a veces uno va por ahí y pelos de punta y uno ve hay veces cosas extrañas. Pues, ¿será que me están espantando o esto es algo sobre lo normal? A uno a mí me ha pasado situaciones muy extrañas, pero más adelante o en un podcast o en cosas paranormales estaré contando sobre esas situaciones que me ha tocado como dos o tres cosas muy similares de que uno va o váyase para tal parte y encuentra tal cosa o uno que ha trabajado con partes de trasnochos o alguna cosa y ve cosas extrañas de noche, entonces son cosas muy complicadas. Y a veces uno llega a una casa o a un sitio y no quiere estar ahí. Uno siente que no quiere estar ahí y le dan ganas de salir. En Es, cuestión de casas como con energías extrañas, sí, que uno dice, no, me siento bien estando aquí, mejor me voy. eso de que las hay, como dicen por ahí. En la cuestión paranormal, en Concordia, ha tenido una cantidad de mitos. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, vea, como le digo, yo he estado últimamente basándonos en lo que vamos a recoger para el turismo, pues estamos haciendo unas investigaciones y se han, hemos recolectado algunas historias nuevas para mí. Las que yo conozco de toda la vida, que es lo del cementerio, por ejemplo. Eh, que, Es que ese cementerio tiene algo, el cementerio de Concordia tiene algo porque, no sé, dice mucha gente que Concordia tuvo un alcalde y que tuvo patos con el diablo, que fue el señor Juan Vélez, eso es como una leyenda, un mito, no sé. sí, Entonces, desde ahí viene como algo del cementerio de Concordia. nos contaban en la vereda Morrón que allá, en un sitio donde los muchachos y las personas lo ubican perfectamente, que queda en una cascada, no sé, ellos saben decir exactamente el punto Que es Campanas, creo que es, donde supuestamente está el de, entierro de él. de Juan Vélez, sí. Eh,
y todo lo de, a veces se crean cosas en torno a una realidad. Por decir algo, es muy posible que el espanto, pues, digamos que el espanto sí sale, pero ya la gente le pone otras cosas. Por ejemplo, lo de los perros atrás, lo de que no se puede mirar hacia atrás. Eso puede ser adiciones que le hace la comunidad o la tradición de las personas. Pero sí, sí es muy factible que cosas de estas, como que el hecho de enterrar un oro, oro o cualquier material, riqueza, enterrarla, eso puede generar una energía que se queda ahí y que se traduce en una lucecita, que muchas las personas cuentan que es una luz, que la luz camina de determinada dirección o que le muestra a uno dónde está el entierro. Entonces, creo que esas tradiciones pueden tener algo de ficticio, pero pueden tener también, pero deben necesariamente tener algo real. Diego, y hablando de eso del turismo, se ha proyectado para Concordia fortalecer mucho más el turismo para Concordia, ahora que usted estuvo como hablando sobre el turismo. Sí, la tendencia mundial es el turismo, independientemente de cuál sea la actividad económica principal de cada región o de cada municipio, el turismo está moviendo la economía mundial en el momento, eso es indiscutible. Nosotros, nuestra labor en Concordia, nuestra misión es primero hacerle entender a la gente todo lo bonito que tiene el municipio para mostrarle al mundo entero. Uno muchas veces ve un paisaje como esto, un paisaje cafetero, y para uno es muy normal, pero para una persona que llega de otra parte, incluso del mismo Medellín, no conoce un cafetal, es algo muy bonito y sentirse donde está la plantación de esta bebida que se está tomando diariamente y que le encanta a todo el mundo, es algo, una experiencia muy bonita. La potencia de Concordia en turismo no es la que mucha gente piensa, que es, por ejemplo, la de Jericó, son unas casas muy bonitas, es la Madre Laura, tradición religiosa. Nuestra potencia aquí, aparte del paisaje, es la cultural y literaria. Y esto lo estamos basando en dos grandes figuras que tenemos nosotros, que son las que estamos potenciando y mostrando, que son Ñito Restrepo y Salvo Ruiz. Ñito Restrepo, muy contrario a lo que la mayoría piensa, Ñito Restrepo no lo estamos mostrando como un trovador, él no era un trovador, él fue un escritor, un intelectual, un político muy destacado. Él en sus ratos libres se iba por allá a trovar, pero él no era un trovador. Y Salvo Ruiz, que sí es el gran trovador, el padre, llamado el padre de la trova, porque todos los trovadores de Colombia entera lo reconocen, lo respetan, quieren saber mucho más de él, de nuestro Salvo Ruiz. Y la misión que tenemos en este momento para formar un producto turístico muy atractivo es determinar cuál fue la importancia de la vida de estos dos grandes personajes para la historia de Colombia. Porque usted sabe que la trova a nivel nacional es algo que está barriendo, está rompiendo fronteras, ya se fue para Europa, en Estados Unidos, en Madrid, en Londres, hay festivales de trova y los trovadores que hay aquí se los llevan para allá. Eh, entonces la trova está ganando mucho terreno y si Concordia es la cuna de la trova, es lo que tenemos que potencializar y dejar muy claro que si es la cuna de la trova, pues vamos a mostrar todos nuestros recursos y todo lo bonito que tiene Concordia en torno a esos dos grandes personajes, Salvo Ruiz como trovador y Ñito Restrepo como escritor, filósofo y gran pensante de Colombia. En la cuestión de lo de la trova, se ha mantenido en Concordia lo que es el Festival de la Trova como tal. Sí, de hecho este año pues ya se está organizando el festival en la versión para este año. Hay muchas sorpresas que pues, por ser sorpresas no las puedo mencionar, pero la idea es que este festival en cada versión se supere pues el anterior, entonces creemos que la de este año va a ser muy, muy exitosa.
Pues él no está contando esto porque es comunicador de, Turismo. de turismo en Concordia. Y la base del turismo en Concordia no es solamente también enfocarnos en la trova también. Concordia también tiene un paisaje muy bonito. Dicen que Sí. Concordia queda en una montaña, que se puede mirar a través de los 360 grados desde el Alto de la Cruz. Y mucha gente le gusta subir allá porque uno como trabajador de hotelero y turismo, también uno dice, es que uno llega aquí a Concordia y llega al parque principal, pero ¿qué es? ¿Qué hay para hacer en Concordia? No, es que en Concordia hay muchas cosas para ir. Hay muchos lugares, hay miradores, hay espacios como este que estamos acá como Hotel Campestre, que es una parte para usted venir, disfrutar de un buen café, que es lo que estamos tomando aquí, y también ver el panorama, también lo que son esos diferentes establecimientos que tienen como mirador, como el Venteadero, el mismo Alto de la Cruz, ir a la Nitrera, que es un embalse muy bonito, que es muy natural, es el lago, que es la represa que llega al agua a las casas. eh, un mirador que se llama el Balcón del Suroeste, que también se ve todo Concordia de frente. O sea, Concordia tiene muchas partes para uno ir a visitar. No solamente llegar al pueblo. Tenemos una de las iglesias más bonitas del suroeste, una iglesia con 5 naves, que eso uno va a otro pueblo y ve una o dos naves. Esta es de 5 y es muy bonita, siempre se mantiene muy organizada. Entonces, Concordia en cuestión de turismo es para subirlo, planificar algo bien bacano para Concordia, porque lo ideal es traer gente a estos podcasts de Concordia y quizás de afuera para que vengan y conozcan a Concordia. Tenemos mucho para mostrar, tenemos mucho más que otros municipios que también se están mostrando y quieren aprovechar el turismo como un buen renglón de la economía. En el turismo, en el turismo también se hace turismo cafetero también, hay muchas cosas, es que hay muchas cosas. El paisaje, el clima, hay muchas potencias de Concordia para traer gente que vengan y traigan mucho más. Qué bueno. Diego, algo alusivo a la música, a lo comunicador y en la parte audiovisual que le pueda usted dar a las personas que vengan de abajo, por decir, a los niños que les gusta de pronto, quieren aprender a tocar guitarra o quieren aprender cosas sobre lo audiovisual o de la publicidad? ¿Qué les puede dar como consejo a esos muchachos allá que para Yo, iniciar algo bien, yo creo que, que lo vean a usted como algo referente? yo creo que hay algo que no es un invento mío, esto se ha dicho toda la vida. Hay que hacer lo que a uno le guste. El principal error de cualquier persona, o también se ve mucho hoy en día de las familias, el principal error es decir, estudia esto porque da plata, estudia aquello porque es lo que está funcionando. O de pronto hoy en día, haga esto, en el caso que no hay ni siquiera que estudiar para ser un influencer, porque lo que está dando ahora es lo de ser influencer. Si a usted le gusta ser influencer, hágalo, pero no lo haga porque es lo que da plata. Si usted quiere ser médico y si quiere ser cantante, no importa que le digan que el cantante se va a morir de hambre. Se va a morir de hambre si lo hace por plata. Esa es la principal respuesta. Eh, si quiere ser... A ver, dicen que la inteligencia artificial va a desplazar muchas profesiones. Eso es mentira. Las va a potenciar todas. Entonces, usted simplemente diga en qué va a ser feliz, así se gane el salario mínimo, porque al año siguiente se puede estar ganando 30 veces el salario mínimo. Si usted lo hace bien, si usted rompe con una tradición, si usted logra descubrir algo nuevo para su profesión, le quiere ser panadero, hágalo, que hay panaderos multimillonarios. Es algo que de pronto no lo conocen o no se lo van a entender las personas que están guiando la educación de los niños y de los jóvenes hoy en día. Es hacer las cosas lo que a uno le guste y hacerlo con mucho amor.
sin pensar en cuánto me voy a ganar. Eso es lo que menos importa porque la plata llega. La plata tiene que llegar si usted es bueno para una cosa y si lo hace con amor. Diego, ¿usted de pronto ha tenido algún punto de quiebre en su carrera en la parte de audiovisual o artística como cantante? ¿Ha tenido un punto de quiebre? Sí, de hecho, estuve, yo viví un tiempo en Andes y en Andes, pues como vivía solo, tuve como una vida muy alegre, muy desorganizada. Llegó un momento en que tuve que dejar lo que tenía, pues lo que tenía de equipaje, de una cama, cualquier cosa que tuviera, un computador. Yo trabajaba en un computador allá en Andes y me tocó irme para Medellín a vivir en la casa de un tío, prácticamente con alguna ropa que tenía. Eh, Después de la casa de ese tío, pues a uno le da pena, entonces me fui para donde otra tía. Y ya fue cuando decidí que yo tenía que hacer algo. Yo no tenía nada, nada es absolutamente nada. Entonces me fui para un sitio donde hacen música en vivo, allá en Medellín, quedaba como a 5 cuadras de la casa de mi tía. Y había un trío cantando ahí en vivo, con micrófonos, en un barcito. Resulta que yo le pedí el favor a uno de los del trío, cuando se bajaron a descansar de la música, le dije que si me prestaba la guitarra para yo hacer una canción, que los dueños ya me habían autorizado, pero siempre que ellos me prestaran el instrumento, porque yo no tenía ni siquiera una guitarra. Entonces el señor me dijo, no, yo mi guitarra yo no se la presto a nadie. Entonces me tocó irme otra vez para mi casa. Al viernes siguiente, porque ese era un programa de los viernes, el negocio quedaba por ahí por el estadio, eh, yo volví al mismo negocio y había otra persona, un solista, prácticamente con el formato que tengo yo. Él es pues, un gran amigo mío, incluso ha venido aquí a Concordia. Y yo le dije a él, cuando se bajó a descansar, le dije lo mismo, que si me prestaba la guitarra para yo hacer una demostración a los dueños del negocio. Me dijo, con mucho gusto. Me prestó la guitarra, me organizó el micrófono. Yo canté una canción y eso fue un éxito total. El público, pues, que otra. Entonces ya canté como 5 canciones con la autorización, pues, del cantante que les digo. Y a partir de ahí empezó mi vida artística en Medellín. Ya después conseguí con que comprar una guitarra. Entonces ya tenía que ir yo a ese negocio porque yo ni tenía ni sonido, no tenía ni un micrófono. Yo tenía que obligatoriamente ir allá. De ese negocio ya me salieron, ya conocí otros cantantes, ya nos íbamos referenciando para otros negocios y fue creciendo, creciendo, creciendo. Ya más tarde conseguí el sonido, empecé a cantar en reuniones familiares. Fue algo, no fue tan fácil como lo estoy contando. Eso fue de verdad que una cuestión bien difícil, bien sufrida, bien de caídas, de contratos que no le pagan a uno, de a veces no tener ni siquiera con qué ir al sitio, con qué pagar un taxi, porque tenía que ser un taxi, eso tarde en la noche, pues tiene que movilizarse uno así. Entonces, en ese momento sí, pasé de no tener absolutamente nada a ir conformando pues un modo de sustento que era con la música. Ya después me conseguí una guitarrita más o menos, ya después otra mucho mejor y así fui saliendo. Ese fue uno de los episodios que tuvo que pasar para superarlo. Diego, ¿qué fue lo que usted lo impulsó para que se saliera como de esos procesos y estar en lo que está en el momento? Yo diría que muchas cosas. Una es la que mencioné ahorita, de amar lo que se hace, querer lo que se hace. En mis inicios, ahorita no, creo que no lo conté, yo trabajé en un banco. Primero trabajé en valorización departamental. Trabajé porque me salió ese trabajo.
después trabajé en un banco también porque, por cosas del destino, pero yo hice una fiesta el día que salí de ese banco porque no era lo mío. O sea, yo soy auxiliar bancario del SENA, egresado del SENA, pero yo lo hice porque se me presentó la oportunidad, pero no porque yo quisiera hacer eso, que yo buscara hacer eso. Ya después de que salí del banco empecé a estudiar publicidad y ahí sí estuve muy metido en mi cuento. Entonces lo que a uno lo impulsa o lo que a uno lo hace llegar a la cima en cualquiera de las metas que se proponga en la vida es amar lo que se hace. Eso suena como a cliché o a lo mismo que dice todo el mundo, pero es que no hay otra fórmula para uno tener éxito en la vida. Y tener éxito no es tener plata. Es otro error con el que uno a veces crece, que el que tiene éxito es porque tiene muchas fincas o un carro súper bonito o una casa muy bonita. Tener éxito es estar satisfecho consigo mismo, estar bien con la gente que lo rodea, no hacer daño, no hacerle daño a nadie. Es una filosofía tan sencilla como productiva. Usted llega a un momento en la vida, yo le pedía mucho a Dios de cumplir 50 años y que después de los 50 todo lo que llegara lo iba a celebrar y así lo he hecho en estos años. Porque definitivamente lo que a uno lo debe mover para hacer cualquier cosa es el hecho de hacerlo con amor y hacerlo para el bien de todo el mundo que lo rodea a uno. Diego, me acuerdo de una historia, de un emprendimiento que usted tuvo en Concordia y quizás me trajo como al recuerdo de un señor Raúl Santi. ¿Se acuerda de Sí, pronto qué fue ese emprendimiento? claro. Esa sala video bar, como les conté ahorita, pues la inclinación mía siempre ha sido por la música de los 60 y la sala quería hacer eso, un espacio de música de los 60 con estas canciones de los terrícolas, de Fausto, Raúl Santi, y lo montamos con mucho esfuerzo a base de préstamos y una cantidad de cosas. Y el sitio estuvo abierto algún tiempo, fue muy agradable para quienes lo conocieron. Me propuse también algo, un imposible, que era traer un artista profesional De y la época. de la época de los años 60. Inicialmente entré en contacto con Sergio Facelli Sí. y con Sergio Facelli casi lo traigo, pero después se me presentó la oportunidad de Raúl Santi, como que alguien me recomendó, pero Sergio Facelli es muy bueno, pero tiene dos o tres canciones conocidas. En cambio, Raúl Santi pues tiene muchísimas, aquí en Concordia, pues en Concordia tiene Esa muchísimo más. música a planchar de Raúl Santi, eso, un repertorio bueno. Entonces me propuse, los llamé, cuadramos, cuadramos una plata. Él es un tipo, un ser humano pues increíble, de los que uno quisiera conocer mucha gente por el estilo, de esos que no se pega solo de la plata. Eh, entonces lo trajimos, fue un concierto inolvidable para quienes estuvieron ahí, por ahí hay algunos videitos también de recuerdo, y fue un muy bonito momento, ese de la sala video bar. Bueno, entonces ya para concluir, ¿qué le ha parecido Hotel Monteverde Campestre? Es una delicia. Yo digo que cada que tengo la oportunidad, vengo, sea por trabajo o por diversión, vengo a comer. El ambiente que se siente, la atención que hay aquí es inigualable. Es, digamos, un modelo a seguir por parte de todo el comercio en Concordia. Y las comidas son deliciosas, eso sí es indiscutible. Por eso hemos estado haciendo estas locaciones o estos episodios de estos podcasts en Hotel Monteverde Campestre es por el espacio, por la tranquilidad que se tiene en el espacio y, y tomarnos un buen café de la misma Hotel Monteverde Campestre que es el Café QR. Café QR, delicioso. Delicioso. Ahora quiero otro. Sí, sí. A todos ustedes un agradecimiento de haber visto este podcast con Diego González. A usted, Diego González, por venir, por el llamado, por la invitación y dijo, sí, voy a estar acá.
Tuvimos muchos inconvenientes para venir porque estuvimos muy ocupados, pero aquí está. Le agradezco mucho y enormemente por la venida al Hotel Montear de Campestre y a grabar este podcast con nosotros. También estuvimos bajo la producción y edición de Andrés Urán. Diego, ¿tiene redes sociales para que la gente lo siga, estén en contacto con usted, para que una serenatica, en fin, cualquier cosita? Sí, a mí me encuentran muy fácil, tanto en Instagram como en Facebook, con la palabra Diego Cantante. Una sola palabra, Diego Cantante. Diego Cantante. Así me encuentran en Instagram y en Facebook. Ahí hay algunos videos, alguna parte pues de las presentaciones que he tenido. Y el contacto mío también está ahí, por si me quieren llamar o escribir para acordar alguna cantadita por ahí. Bueno, nos vamos a despedir con una canción bien bonita de Diego González y así finalizamos este podcast en el día de hoy. A todos ustedes una feliz día y se cuidan bastante. Espero que vean el podcast completo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Andrés, a ustedes. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en este lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso.